El tema de esta predicación, misión más allá de los límites. Ese es el tema. Misión más allá de los límites. En el capítulo 3 del Éxodo encontramos el llamamiento de Moisés. Antes que las condiciones del capítulo 3 debieran cumplirse, donde Moisés sería libertador de Israel, Dios cumpliría 3 cosas antes. Número 1, prepararía a su instrumento, que sería Moisés en este caso. Donde Moisés fue instruido por Dios es la escuela de Dios. Y la escuela de Dios es el desierto. Esa es la escuela de Dios. Donde los hijos de Dios vamos a aprender a conocer la voluntad y depender de Dios, va a ser en los desiertos de la vida, hermanos. No será otro lugar, jamás. No podremos servir a Dios, no podremos conocer su voluntad, ni tampoco podremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, a menos que conozcamos a Dios en los desiertos de nuestra vida. Y mire que como iglesia yo pensaba en esto. Pudiéramos mencionar que pasamos un desierto como congregación, pero aquí conoceremos al Dios que quizás nunca hemos conocido. En los momentos en los cuales estamos solos o nos sentimos solos, es cuando aprendemos a conocer y a escuchar la voz de Dios. Número 2, Dios prepararía al pueblo para que cuando Moisés llegara al pueblo, tendría que estar listo para recibirlo. Y número 3, Dios prepararía la muerte del faraón para que surgiera otro faraón, el cual sería el faraón que Moisés enfrentaría. Antes de que se cumpla el capítulo 3, tendría que cumplirse estas 3 cosas. Vimos en el capítulo 2 que Moisés pasó 40 años en el desierto, antes que regresara a cumplir la tarea por la cual Dios lo había llevado a ese lugar. Imagínese 40 años, hermano, en una prueba. A veces tenemos 6 meses y sentimos que nos ahogamos. A veces tenemos 1 año en una prueba y pensamos que se nos acaba el mundo. No, Moisés indudablemente es un hombre que Dios lo preparó tanto tiempo. Dios prepararía a un hombre para una gigantesca misión. La liberación que Dios haría a su pueblo sería a través de este hombre, que sería su instrumento. Y esos 40 años que Moisés experimentó en el desierto, hermanos, estuvo aprendiendo algo que necesitaba en el momento que Dios le dijera: tienes que ir a liberar a mi pueblo. Y este hombre tendría que ser un hombre a prueba de presiones. A prueba de presiones. Un hombre que soportaría las presiones mucho más allá de los límites humanos. Presiones físicas, psicológicas, espirituales. Ningún otro hombre que registra la Biblia enfrentó más presiones que Moisés. Quejas, molestias, enojo, ira de más de 1,5 millones de personas. Estar frente como líder, hermano, hay presiones. Yo estoy convencido que usted como padre tiene presiones. Quizás no las mismas que el pastor, pero todos que Dios nos coloca en un lugar para ser cabeza, para ser líder, enfrentaremos presiones. Pero si usted no experimenta el desierto de Dios, no podrá soportar las presiones de la vida. Cuando Cristo viene a la vida del ser humano, Dios nos da las capacidades para soportar presiones físicas, espirituales y psicológicas. Hay mucha gente que dice: me quedé sin trabajo. Gente que dice: no tengo con qué vivir. Tengo muchos problemas y ya no sé qué hacer con mi vida. Esa persona necesita a Cristo en su corazón.
Porque es Cristo, hermanos, el que nos da la capacidad para soportar presiones. Todos los demás corren y huyen. Dios llamó a Moisés a soportar más de 1 millón de personas. El Moisés del capítulo 3, después de esos 40 años, estaba listo para soportar presiones, murmuraciones, quejas, descontentos de un pueblo que siempre estuvo empecinado en obedecer a Dios. Pregunta: ¿por qué el desierto es la escuela preferida de Dios, hermano? Le pregunto como iglesia. ¿Por qué el desierto es la escuela preferida de Dios, por decirlo así? ¿Por qué no es otro lugar, otra forma, otra manera? ¿Por qué siempre Dios ha considerado el desierto como el mejor terreno para preparar a sus hijos a la tarea por la cual fuimos en esta tierra nacidos? Mientras su siervo, su servidor, tenía el tiempo con el Señor estudiando esta parte del Éxodo, yo me hacía esa pregunta. No sé si usted se la ha hecho. ¿Por qué tienen que ser los problemas el camino para aprender y a conocer a Dios? Me encontré 5 respuestas que voy a compartir con usted. Todo esto es introducción, todavía no hemos abordado el pasaje. Número 1, en el desierto de Dios o en la soledad se puede escuchar claramente la voz de Dios. Por eso el desierto es la escuela preferida de Dios. Porque en el desierto, cuando nos sentimos solos, abandonados, sin ruido alguno, aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y es tan clara, su palabra nos penetra en el corazón. Si no se tiene un tiempo a solas con Dios, nunca se podrá conocer a Dios. Es en el silencio donde el corazón puede escuchar de una forma más clara la voz de Dios. Si usted no tiene tiempo a solas con Dios, hermanos, no escuchará la voz de Dios. Es en el silencio, cuando estamos quietos, cuando estamos ahí y que pensamos que nada sucede, cuando viene su palabra y nos habla. Número 2, segunda respuesta, ¿por qué el desierto es la escuela preferida de Dios? En la soledad no se escucha la voz del mundo, ni los ruidos de las personas. Cuando estás solo en tu desierto, hermanos, los problemas que ves afuera no llegan a ti. Las voces de las personas, aunque te hablen, aunque te estén diciendo, no llegan a tu vida. La única voz que llega es la voz de Dios. No importa si subió el dólar, si está muy cara la gasolina, si subió la canasta básica de alimentación. Cuando estamos en el desierto eso no importa, hermanos. Queremos escuchar la voz de Dios. Número 3, tercera respuesta, en el silencio del desierto no se oye la voz del mundo, ni el afán del dinero, ni de amasar fortunas. Cuando el ser humano, cuando Moisés estaba en el desierto, hermano, ahí en ese desierto donde no había casas, donde no había carros o caballos, ¿al qué le importaba eso? Él estaba solo en un desierto donde había calor, frío en la noche. ¿Qué iba a pensar Moisés allí en dejarle un patrimonio a su hijo Gerson? Él no pensaba en eso. Y fueron 40 años que tuvo que pasar para graduarse Moisés en ese lugar. Número 4, o cuarta respuesta, ¿por qué el desierto es la escuela preferida de Dios? En el desierto y su silencio no se puede escuchar los aplausos, los elogios y la gente que trata de agradar a los demás. No. Yo no me puedo imaginar a Moisés en ese lugar. ¿Quién le iba a aplaudir, hermano? ¿Quién le va a decir, es que tú eres muy bueno para esto? Estaba él solo ahí. Y número 5,
Quinta respuesta: en la soledad del desierto no hay fama. La única voz que Moisés escuchaba en el desierto 40 años fue la voz de Dios. En el desierto Moisés aprendió la lección más grande de su vida. Aprendió en el desierto lo vano que son los recursos humanos y la necesidad imperiosa de depender siempre de Dios. Y esto es profundo, hermanos. Moisés aprendió la lección más grande de su vida y se dio cuenta que en el desierto que vivía no había nada que el hombre se llevara. Imagínese a Moisés en ese desierto. Se dio cuenta que todo lo que el hombre puede tener, crear o hacer, todo es vanidad. Cuando Moisés estuvo listo, después de esos 40 años, después de haber experimentado esos momentos, él se presentó al faraón. Y se presentó con vestiduras humildes, con una vara que llevó del desierto. Pero ¿sabe qué? Con la presencia de Dios en su vida. Y eso es profundo. Cuando sale uno de esos desiertos, hermano, logra ver uno que a donde quiera que vaya y lo que vaya a enfrentar no va solo, Dios va con él. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Estar a solas con Dios y tener un tiempo con Dios en la soledad es el principal requisito de un hijo de Dios. Jeremías 17:5 en adelante usted me alcanza. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Todo esto es el que confía en el hombre. Hermanos, confiar en el hombre es la cosa más vana que puede tener uno en esta tierra. Por eso Moisés aprendió que su fortaleza vendría de su Creador. Y tenía Dios que pulir y quitar todos esos prejuicios que tenía Moisés de dependencia humana. Si tienes o estás viviendo en un desierto, hermanos, déjame decirte que Dios va a trabajar en ti para que no dependas en los demás y dependas más de Él. Cuando dependemos de las personas, muchas veces somos decepcionados y nos lastima. Porque son imperfectos, se equivocan, fallan, se descuidan. Cuando nosotros como cristianos ponemos nuestra fortaleza, nuestro enfoque en las personas, seremos muchas veces decepcionados. Y Dios tuvo que trabajar en la vida de Moisés, como trabajará en nosotros muchas veces, a no poner nuestra fuerza en los demás, sino que pongamos nuestra fuerza en Dios. Porque no importa qué tan grande sea nuestra prueba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por el contraste, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová, feliz, dichoso, y cuya confianza es Jehová. Y esta es la razón: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y estas lecciones las aprendió Moisés. Cuando llegó la prueba en Moisés, cuando llegó el momento de enfrentar al faraón, estaban tan profundas sus raíces en Dios que nadie lo movió. Cuando la gente se quejaba y murmuraba en contra de Dios, Moisés estaba como un muro fuerte. Otra persona, hermanos, no aguantaría lo que aguantó Moisés. Cuando la gente se quejaba en contra de Dios y le decían: Moisés, él estaba firme, hermano, como una roca. No importó cuán grande fue la presión, porque su confianza estaba en Jehová.
Hermano, hermana, si tú no tienes tiempo con Dios, cuando vengan las presiones, vas a tirar la toalla muy rápido. Muchos padres abandonan los hogares, abandonan su responsabilidad, porque la presión que enfrentaron fue muy grande para ellos. Y muchos que conocen a Dios abandonan su responsabilidad porque no aguantaron la presión. Y ellos dicen, es que es mucho para mí, hermano. Es muy grande. Y se les olvida lo que escribió Pablo a los Corintios, que no tendremos ninguna prueba más allá de la que no podamos soportar. Todo lo que llevamos en esta tierra es humanamente soportable. Pero si no tenemos esta experiencia como Moisés, será muy difícil. Con esa introducción vamos a ir al pasaje ahora sí. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Horeb es un conjunto de montañas, es una sierra, hermanos. El monte Sinaí es parte de esa sierra. Sinaí es una montaña que pertenece a la sierra de Horeb, y fue en ese mismo lugar donde Dios comisionó a Elías. Fue en ese lugar donde Moisés escuchó por primera vez el llamado de Dios en Horeb. Vamos a ver esta tarde, con la ayuda de Dios, algunas lecciones en el llamamiento de Moisés. Lecciones en el llamamiento de Moisés. Número 1, la santidad de Dios. La primera lección que encontramos en Éxodo 3, en el llamamiento de Moisés, es la santidad de Dios. La santidad de Dios es lo primero que vemos en el llamamiento de Moisés. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que el lugar donde él se encontraba parado era santo, hermanos? En el versículo 5 de Éxodo 3, Dios le dice a Moisés, quita tu calzado, Moisés, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que ese lugar donde él se encontraba parado era santo, hermano? La respuesta era porque Dios estaba ahí. Esto nos enseña que todo aquello donde Dios está es santo. Dios estaba en un arbusto espinoso, no atractivo, sin interés alguno, flotando en el desierto. Había más de 5,000 zarzas o arbustos en ese lugar, por todo el desierto. Pero esa zarza o ese arbusto era diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hacía diferente. Era en ese momento la zarza diferente a los demás. Lo único que lo hacía diferente a la zarza era la presencia de Dios. ¿Sabe qué lo hace al cristiano diferente de los demás seres humanos? La presencia de Dios. Somos usted y yo como todos los seres humanos normales. Lo que nos hace diferente, hermanos, es la santidad de Dios, su presencia en nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. ¿Usted me alcanza? Segunda a los Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios escogió morar en cuerpos frágiles, débiles, enfermizos, con la tendencia al pecado. Sin embargo, cuando hablamos de santos en la Biblia, habla de hombres y de mujeres, los cuales la presencia de Dios los hace diferentes. Cuando en la Biblia encontramos a los santos en Éfeso, a los santos en Gálatas, en Galacia, habla de hombres y mujeres como usted y como yo, hombres comunes, pero que lo hace diferente la presencia de Dios. Dios le plació así, hermanos. Dios escogió habitar su presencia en personas como usted y como yo,
frágiles, débiles. Uno es fuerte no porque uno sea fuerte, uno es fuerte porque Dios está con nosotros. Eso es lo que hace fuerte a un matrimonio, la presencia de Dios en el hogar. Si Jehová no edifica la casa, en vano es el trabajo. Lo que hace cristianos fuertes no es que sean capaces, sino que tengan mucho esmero. No, lo que nos hace fuertes en la vida es la presencia de Dios, hermano. Somos iguales que los demás. La única diferencia es la presencia de Dios con nosotros. Y somos morada y templo del Espíritu de Dios. Ahí mismo en Corintios, un poquito atrás, primero a los Corintios 6, 19. Primero a los Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La presencia de Dios en nosotros es lo que nos hace diferentes. Había más de 5,000 arbustos dando vueltas en el desierto en ese momento. El viento las empujaba de un lado para otro, pero esa zarza era diferente. Usted y yo somos diferentes porque Dios está con nosotros y en nosotros. Eso es lo que hace diferente. Dios es santo. Dios es un Dios que escoge a personas sin atractivo, pero todo aquello donde Dios está es santo, hermanos. Segunda lección que encontramos en el llamamiento de Moisés, versículo 2 del Éxodo. Dice el pasaje: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza, ¿qué, hermanos? Cuando Moisés llega a ese momento, él se percata que algo está fuera de lo normal. Aquí donde vivimos tenemos mucho contacto con ello, y sabemos que cuando encontramos un arbusto seco y le ponemos fuego, ¿qué pasa, hermano? Se quema. Y en cuestión de segundos eso dejó de ser. Sin embargo, cuando vemos este pasaje, Moisés se percató que eso que estaba ardiendo no se consumía, era algo fuera de lo normal. Y Dios, en ese momento, a través de esa revelación, Dios se revela a Moisés, morando en medio del fuego. Y en la Biblia, el fuego tiene dos enfoques. En la Biblia encontramos que el fuego nos habla de una naturaleza doble. Por ejemplo, tenemos el sol. El sol nos alumbra, ¿cierto? Nos ilumina. El sol sirve para darle vida a los árboles, a los sembradíos. El sol nos ayuda en esa área. Pero si somos expuestos muy cerca al sol, ¿qué pasa? Nos quema. Es destructivo. Esto nos enseña que todo depende de la posición que ocupamos delante de Dios. Una vez más, todo depende de la posición que ocupamos delante de Dios. Si estamos delante de Dios a través de Cristo Jesús, esa luz, ese fuego va a iluminarnos, va a ayudarnos a crecer, va a ayudarnos a ver la vida con propósito. Pero si yo estoy lejos de Dios o estoy en la posición de pecado, ese fuego va a traer juicio, va a quemar y va a traer mucho dolor. De la misma manera, Dios puede iluminarnos y dirigirnos con su luz, pero también Dios nos puede destruir porque es fuego consumidor. Y todo estriba en quién estás parado. Si estás parado en Jesucristo, el fuego de Dios ya no es juicio de Dios para ti, y la presencia de Dios es luz para poder dar propósito y dirección a nuestra vida. La luz puede ser fuego de juicio si Cristo no está en la vida del hombre.
Versículo 3 de Éxodo 3, vamos a concluir esta primera parte porque hemos avanzado y continuaremos la próxima semana. Versículo 3, ¿ya lo tiene? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita, ¿qué, hermanos? Tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto nos enseña un principio, hermanos, en el llamamiento de Moisés. Nos enseña a Dios que para acercarse a Él tiene que ser con una vida santa. El calzado representa la influencia del mundo y del pecado en la vida del hombre. Hay mucha gente que quiere acercarse a Dios y quiere buscar de Dios, pero su vida está sucia, tiene pecado. Y lejos de que encuentre la luz de Dios, encuentra juicio de Dios. Mucha gente llega al templo y quiere orar y quiere buscar a Dios, pero su vida está mal delante de Dios. Y lo que encuentra es juicio. Dios le dice a Moisés: Moisés, quita tu calzado. Moisés se intenta acercarse a Dios y cuando él intenta hacerlo, Dios le dice: Moisés, no lo hagas. Debes quitarte las sandalias. No intentes hacerlo con el calzado que traes. El llamamiento de Moisés nos habla de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del ser humano. El ser humano es pecador y por esa razón no puede acercarse a Dios en esa condición. Para concluir, primera de Juan 1:5 en adelante. Primera de Juan 1:5. Cuando el ser humano intenta acercarse con su pecado a Dios, es consumido por el juicio de Dios. Para que el hombre pudiera acercarse a la santidad de Dios, el lugar de Dios y su presencia, Dios creó un camino, y este camino es a través de Cristo, de su sacrificio en la cruz y la resurrección. El calzado es todo aquello que nos relaciona con el mundo y con el pecado. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si el hombre decide buscar a Dios, tiene que entender que no será con una vida de pecado ni con influencias mundanas. Tiene que ser con una vida santa a través de Cristo Jesús. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando un cristiano camina en la luz de Dios, puede acercarse a Dios. Y aun cuando este cristiano llega a fallar, él sabe que tenemos abogado y que es Cristo Jesús. Pedimos perdón, Él nos limpia y seguimos adelante viviendo una vida de santidad. Y esto es muy importante, hermanos, que entendamos. Todo depende de la posición en la cual nos encontramos. Si estamos cerca de Dios a través de Cristo Jesús y de su gracia, Él nos iluminará con su palabra y con su espíritu. Pero si estamos delante de Dios con una vida de pecado, lo que tendremos es juicio. Y eso es muy fuerte, hermanos.